Charla. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y como decía Dani, un espacio para todos. Tanto yo aprendo de ustedes y todos aprendemos de los casos que nos proporcionan y de todo lo que nos preguntan, ya que también para nosotros es ver qué temas de interés tienen ustedes para poder seguir buscando más información que nos haga crecer como comunidad. El día de hoy, como decía Dani, vamos a ver dos temas muy importantes e interesantes, dándole paso y oportunidad a poder aportarle un poquito a estos padecimientos con lo que es el encuentro con la nueva nanotecnología y poder aportarle algo de nutrientes a nuestro cuerpo a partir de precisamente estas sustancias que tienen una absorción y una asimilación de hasta 300 veces más. Recuerden que tenemos las reglas de sana convivencia, donde nosotros siempre les pedimos mantener sus micrófonos apagados en lo que es la sesión de la explicación del tema, dirigirse con respeto a cada uno y a todos los integrantes de esta comunidad y los que estamos presentes en la charla, mantener sus cámaras encendidas en lo posible. Sabemos que de repente las redes o el internet no nos permite dejar las preguntas al final, ya que Dani nos hace favor precisamente de leerlas al final para poder aclarar cada una de ellas. La que sigue, por favor. Vamos a entrar hoy con el tema de obesidad y trastornos alimenticios. Vamos empezando por la cuestión de qué es obesidad. Bueno, pues la obesidad como tal para nosotros en el medio de la salud se conoce o se considera un trastorno que está caracterizado por niveles excesivos de grasa a nivel corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. ¿Qué problemas de salud puede tener la persona? Puede tener problemas cardiovasculares, problemas cardiometabólicos o solo problemas metabólicos o solo problemas cardíacos. También se asocia a algunos estudios más recientes que nos dicen también que la obesidad se asocia actualmente a la enfermedad del cáncer. La obesidad es una condición de tipo patológica, que esto quiero hacer mucho hincapié, en que ya no se considera una condición o algo que de repente decimos, ah, es que en mi familia todos somos gorditos, ah, es que tengo un problema hormonal que no me permite bajar de peso, pero pues no me siento mal, no tengo ningún síntoma, pero en realidad es una enfermedad silenciosa que al tener depósitos de grasa que se están inflamando o incrementando, vamos a empezar a oxidar, entrando a lo que ya hemos explicado, por ahí también tenemos una charla, que es el estrés oxidativo. Y nos dice que al ser una patología es muy común en el ser humano y está presente desde la remota antigua, que esto va a persistir y se va a incrementar o va incrementando durante siglos y siglos por factores genéticos y ambientales. Actualmente la epigenética nos dice que el incremento se da más por factores ambientales que por factores genéticos. Nos dice también que hasta convertirse este incremento actualmente en una pandemia con consecuencias nefastas para lo que es nuestra salud. La que sigue, por favor. Nos dice, la obesidad es una enfermedad crónica de múltiples causas. Su etiopatogenia es un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, la imagen que tenemos del lado derecho, soy una persona sedentaria y aparte son las 10 de la noche y estoy intentando ingerir esta cantidad de alimentos, posterior a esto, mi cuerpo va a entrar en reposo y al entrar en reposo no se va a metabolizar. Aparte de que me va a dar un trastorno del sueño, no se va a metabolizar de manera adecuada y se va a ir más bien como un depósito de grasa más que un sustrato alimenticio. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona sedentaria, tengo que cuidar muy bien la cantidad de alimentos y la calidad, porque no solo es la cantidad, sino la calidad de alimentos que le voy a dar a mi cuerpo. Estos factores también pueden ser de tipo social, de tipo psiquiátrico, de tipo psicológico y van a influir mucho
en los patrones de ingesta, sobre todo los patrones alterados. Uno de estos factores o uno de estos patrones son los trastornos de la alimentación, que ahorita vamos a ver la clasificación de la actualización reciente del DSM-5. Y nos dice que los trastornos de la alimentación más frecuentes son los asociados a la obesidad, donde normalmente no hay una especificación o no son específicos, como el trastorno por atracones, el síndrome del comedor nocturno y la bulimia nerviosa. El que sigue, por favor. Entre los varios factores que nosotros vamos a tener o que van a determinar el aumento de la ingesta, hay mecanismos que abarcan desde la forma de vida que tiene el paciente, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos educacionales, los personales y hasta el manejo del apetito y la sensación de hambre y saciedad. ¿A qué van estos factores? Bueno, por ejemplo, muchas de las personas no alcanzan a comprender, porque esto está en el inconsciente, que muchos de los trastornos alimenticios los tiene a partir de las emociones que está compensando. Por ejemplo, hay personas que cuando están tristes recuerdan mucho que la abuelita les preparaba un chocolate con el panecito y con eso los chiqueaban. Entonces, como se sienten bastante tristes, lo que hacen es buscar el panecito con el chocolate o con el vaso de leche o con ese tipo de cosas. O hay personas que cuando están muy estresadas tienen una ingesta calórica, sobre todo de aquellos carbohidratos simples que están fritos. Entonces, todo eso va a incrementar el riesgo de empezar a presentar la obesidad. También entender la susceptibilidad que lleva a algunas personas a subir de peso necesita el estudio de los factores fisiológicos, sociales, cognitivos, que estos nos van a permitir la modulación precisamente de los receptores o de las señales que tiene el cerebro para poder incrementar o poder detener los procesos metabólicos. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la obesidad es el resultado del equilibrio entre el consumo y el aporte de energía. La energía que el organismo utiliza proviene de tres fuentes y que la mayoría de nosotros las conocemos: carbohidratos, proteínas y grasas. Normalmente la capacidad de almacenaje de carbohidratos, sobre todo en forma de glucógeno, es igual que la de las proteínas y es limitada para lo que es la cuestión de las de los lípidos. La que sigue, por favor. Nos dice que solo los depósitos de grasa se pueden expandir con facilidad para dar cavidad a niveles de almacenamiento superiores a la necesidad. Como lo vemos en la imagen del lado derecho, los hombres es muy común que lo acumulen en la parte del pecho o la parte de pectorales, el abdomen y en algunas ocasiones la parte de las piernas, y de la parte posterior en la parte de lo que son lumbares, sacras, glúteos y un poquito de los laterales de los femorales. Y en las mujeres, si se fijan, nosotros llegamos a tener depósitos de grasa del vientre, el abdomen, el busto, los brazos, las caderas, las piernas, el glúteo. O sea, realmente tenemos depósitos totalmente diferentes. Tenemos también que los alimentos que no se consumen como energía se van a almacenar y por lo tanto es la grasa de la principal fuente de almacenamiento y origen de la obesidad, donde los carbohidratos son el principal escalón para el suministro de energía. ¿Cuáles son los carbohidratos que más vamos a encontrar o que más vamos a consumir? Harinas, cereales, lácteos, embutidos, frutas. O sea, siempre nos vamos a ir, sobre todo las azúcares, nos vamos a ir a toda esta cantidad de carbohidratos que comemos día a día. Cuando el consumo de carbohidratos excede los requerimientos, estos se convierten en grasas, en ausencia o con niveles muy bajos de glúcidos y con necesidades energéticas persistentes. También nos dice que las proteínas a través de los aminoácidos son utilizadas para la producción de energía o para la movilización de estas, donde van a ser utilizados y almacenados sobre todo como depósitos de grasa. ¿Para qué? Para los procesos conocidos como gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? La creación de glucosa a partir de sustratos o productos de almacenamiento, en los cuales los aminoácidos
con esqueleto de carbono van a ser convertidos por múltiples reacciones, o sea, para esto se va a necesitar mucho proceso de desecho y proceso de inflamación para poder llegar a lo que es el piruvato, que a su vez va a derivar en el término de esta como una glucosa. Tenemos que también que esta glucosa, que son neoformadas, es oxidada o utilizada para la formación de triglicéridos mediante su conversión de glicerol. O sea, que todo aquel carbohidrato, toda aquella proteína, toda aquella grasa que no se consume de manera energética, o sea, haciendo actividad física, se va a ir al depósito de grasa en triglicéridos, por lo cual vamos a empezar a tener una gran complicación a nivel de venas y arterias. También nos dice que las grasas que se ingieren son utilizadas de manera primaria como fuente de almacenamiento en forma de triglicéridos y de adipocitos, o sea, la inflamación del tejido adiposo. O también pueden ser utilizadas para la producción de hormonas y sus componentes celulares. Esto es muy importante porque muchas veces no nos damos a la tarea de investigar el tipo de sustrato que le estamos dando al cuerpo y la producción de hormonas también van a ser deficientes. Entonces vamos a empezar a tener hombres con una andropausia temprana o mujeres con una menopausia temprana. Nos dice que una vez que el almacenamiento primario de energía haya agotado su reserva, o sea, el tejido adiposo, va a ser la grasa la encargada de suministrar precisamente esta energía que es necesaria para movilizar todos estos depósitos y son procesos en los cuales se va a participar de manera activa junto con las proteínas. Proteínas que ya están en nuestra célula y en nuestro circuito. La que sigue, por favor. Aquí nos dice que la leptina, esta es una hormona muy importante para nosotros, porque esta es la encargada de la señal aferente, sobre todo de las grasas, mejor conocida y contada o comunicada a ser la fundamental en la señalización de la comunicación del sistema nervioso central para poder decirle al cuerpo que tiene la saciedad o el apetito. Normalmente, si nosotros tenemos un nivel bajo de leptina, vamos a estar produciendo esta ansiedad por comer. Por eso es que les decía que si nosotros le damos a nuestro cuerpo un sustrato tóxico, como son todos aquellos alimentos chatarra o alimentos fritos, la leptina se va a ver afectada y no vamos a tener aquellos mecanismos de regulación del sistema nervioso central por la cuestión de saciedad y apetito. La que sigue, por favor. Tenemos también que esta citocina es producida fundamentalmente por el tejido adiposo, pero también es menor medida por la placenta y el estómago. Va a verse disminuida la ingesta de alimentos e incrementa en el gasto energético y este péptido ejerce su efecto a través de unos receptores que son de la leptina y están ubicados en las neuronas, sobre todo del núcleo infundibular y en la parte del hipotálamo. Sobre todo vamos a ver las siguientes consecuencias que van a empezar a afectar si nosotros tenemos una alteración en cualquiera de estas dos zonas del cerebro. La que sigue, por favor. Vamos a tener que hay una disminución en la secreción de neuropéptido Y, que es el que precisamente nos va a dar la saciedad, que es el más potente y estimulador en la cuestión del metabolismo de apetito y saciedad. Va a haber una disminución de la secreción de las proteínas relacionadas con el agouti, que son precisamente las que se dañan y por eso llegamos nosotros al riesgo o padecer obesidad. Sobre todo vamos a ver que estas son primeramente descritas en ratones y ya después se describieron o se encontraron en los humanos, los cuales cuando tienen esta mutación son dominantes en origen de obesidad, resistencia a la insulina, hiperlipidemias y el color amarillento en la piel, ya sea en la cara, en las mucosas, en la parte de los ojos, en la parte de la palma de las manos o en otras zonas del cuerpo. Y esto es posteriormente caracterizado sobre todo en la parte del hipotálamo en nosotros los humanos y es una proteína que está antagonizada sobre todo por varios receptores como son los melanocorticoides o la melanocortina de tipo 1 y tipo 4
que son los que van a regular precisamente el proceso del apetito. También vamos a ver el aumento de la secreción de la propia melanocortina y el precursor de la hormona alfa melanotropina, que estos van a reducir precisamente la ingesta de los alimentos. Es cuando tú comes que de repente traes demasiada hambre o el hambre que le llamamos hambre voraz y te quieres comer lo que te encuentres y pides demasiado. ¿Por qué? Porque estás sobreestimulado precisamente, pero si tienes bien regulada tu cuestión hormonal, sobre todo en esta hormona de la melanotropina, es cuando le das 2, 3 mordidas y dices, ay, creo que era más mi ansiedad por comer que lo que realmente le cabe a mi cuerpo o lo que realmente como. También vamos a ver un aumento de la secreción de los productos peptídicos, sobre todo los que nos van a regular la parte de la cocaína, anfetamina en lo que es el cerebro, que es el CART, que va a ser producido en el incremento del gasto y una disminución o una cuestión en la cantidad de alimento que nosotros estamos tomando. Empezando ya con lo que son los trastornos de la alimentación o los trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia, vamos a tener que estos son la conducta donde la persona tiene como característica general la existencia de un factor común, igual en pacientes, tanto hombres como en mujeres, que se pueden definir como una sobrealimentación o una sobrevaluación del peso y de la forma corporal. Esto quiere decir tanto cómo se ve la persona, cómo se siente y cómo realmente está. Esto va a tener una alteración en la percepción que tiene el individuo de su desempeño en la sociedad y esto se basa en forma muy importante o casi exclusivamente o en todos los pacientes donde se va a ver relacionado con el peso y la forma de su cuerpo como la habilidad de controlar estas dos variables, o sea, la forma y el peso. Vamos a tener también que existe una alteración o una conducta anómala que es de tipo persistente, sobre todo en la forma de alimentarse y en el manejo del control del peso, que estos van a verse modificados e impacta la salud física y el funcionamiento psicológico y social, sobre todo en los trastornos de la alimentación que tienen su origen en la esfera psiquiátrica. Y los criterios usados para diagnosticar y clasificar estas están establecidas precisamente en el DSM-4 y van a corresponder a los siguientes: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos de la alimentación no específicos, como lo vamos a ver ahorita, que son los atrancones y el comedor compulsivo nocturno. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de la anorexia nerviosa, ¿qué es y cómo la vamos a identificar? Bueno, pues la anorexia nerviosa tiene una prevalencia generalmente menor en estos trastornos y va del 1 al 3%, con una alta morbilidad y mortalidad debido a sus complicaciones psiquiátricas, metabólicas y cardiovasculares, sobre todo a nivel de sistema endocrino e inmunológico, donde vamos a ver que se inicia generalmente en la adolescencia y va a afectar mayoritariamente a mujeres. Hay factores genéticos y de personalidad, donde vamos a ver que hay una tendencia a la perfección, a la autoevaluación negativa y a los rasgos de tipo obsesivo compulsivo, que se han relacionado sobre todo al desarrollo de la anorexia. Tenemos también que el objetivo del paciente es bajar de peso con una restricción severa e incluso en algunos es hasta drástica porque a veces no quieren ni tomar agua porque el trastorno que traen a nivel psicológico lo toman como que hasta el agua los puede engordar. También va a ser selectiva y va a ser exclusiva de ciertos alimentos en el caso de que llegue a tener alguna ingesta de alimentos, excluyendo todos aquellos que la persona percibe como una ingesta calórica elevada o que alguna vez escuchó o cree o leyó o puede pensar que la van a engordar. También llegando a ingestas extremadamente reducidas, sobre todo por la parte del el intenso interés de bajar de peso y la irracionalidad del miedo a tener que subir.
Este desorden, si bien generalmente comienza con una restricción calórica, sobre todo con el transcurso del tiempo, esto va a comenzar a presentarse también con atrancones. ¿Y esto qué nos va a dar? Una tendencia purgativa hasta en un 50% de los casos. ¿Por qué? De repente no comen nada, pero absolutamente nada, pero de repente dicen, ya bajé 3 kilos, ya puedo comer. Entonces se dan un atrancón, van y se pesan y si subieron aunque sea 50 gramos, 100 gramos, van a volver a entrar a esta restricción calórica. También nos dice que la enfermedad se desarrolla en forma crónica con remisión y recaídas y tiene una mortalidad de hasta un 5 o un 10%, que es mayor que la de una población de la misma edad para otros trastornos de tipo psiquiátrico. La que sigue, por favor. Hablando de la bulimia nerviosa, es un trastorno de la alimentación cuyo significado es hambre de buey, donde es un hambre fuera de lo normal, tan grande que habla de un sujeto que podría comerse hasta un buey completo en un solo bocado. Y también nos habla que esta parte hace referencia a los atracones de comida que lo van a caracterizar. Aquí sí la persona no se restringe absolutamente de nada y normalmente el tipo de alimentación que va a buscar es como la que vemos en la imagen, alta en carbohidratos y alta en grasas. La que sigue, por favor. Tenemos que estos atrancones van a ser acompañados de conductas de búsquedas de compensación o se van a contrarrestar a la ingesta de manera desmedida de la cuestión de la comida, con el objetivo de no subir de peso. Las acciones compensatorias que van a utilizar estas personas o estos pacientes van a ser de tipo purgativas, como la parte de inducirse el vómito, el uso de laxantes, el uso de edemas o de diuréticos o el uso excesivo de actividad física. Esto también va a hacer que la persona llegue un momento a la inversa de lo que es la anorexia, de poder empezar a hacer restricción de la ingesta o realizar demasiada actividad física para tratar de compensar la ingesta tan elevada. Esto va a constituir a la gran diferencia con el trastorno o síndrome de atracones, que no va a presentar el paciente ninguna conducta compensatoria, simplemente se va a trancar y se va a trancar. La que sigue, por favor. Episodios recurrentes de atrancones. Un atrancón se va a caracterizar por comer duramente un periodo de tiempo determinado. Aquí nos dan un ejemplo. Por decirlo así, un intervalo de 2 horas. Estoy viendo una película o estoy estudiando y necesito demasiados carbohidratos. Entonces empiezan a comer, a comer, a comer y después ya se sienten llenos, se sienten satisfechos o a veces hasta incómodos, pero siguen comiendo, siguen comiendo. También nos habla que se va a ver caracterizado por una cantidad de comida que va a ser o la vamos a considerar definitivamente más abundante de lo que cualquier persona podría comer en un periodo similar y en las mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el paciente no mastica, traga absolutamente, se pasa los bocados completos sin estarlos masticando. También hablando de un criterio diagnóstico de lo que es la bulimia nerviosa comparada con lo que es el trastorno de atracón, va a ser una sensación de pérdida de control sobre la ingesta durante los episodios de bulimia, donde se va a sentir que no se puede parar de comer o no hay control sobre la cantidad de consumir esta cantidad de alimentos. La que sigue, por favor. Vamos a tener también que la conducta compensatoria va a ser de tipo inadecuada, va a ser recurrente para evitar aumento de peso, como inducción de vómito, uso de laxantes, enemas, diuréticos y algunos medicamentos, entre otros pueden utilizar el ayuno o el ejercicio excesivo. Aquí me gustaría hacer una pausa con la parte de los medicamentos. ¿Por qué? Porque actualmente en el mercado están saliendo inyecciones, pastillas de tipo médicas o clínicas que si no son recetadas y guiadas por un profesional de la salud, las personas creen que la pueden usar a discriminación
Y si esta persona tiene alguno de estos trastornos que tenemos, ¿qué va a pasar? La persona se va a poner en riesgo incluso de perder la vida. ¿Por qué? Porque son medicamentos exageradamente agresivos que se deben de controlar en dosis, peso, porque la parte de dosis o gramo por kilogramo de peso. La que sigue, por favor. Vamos a tener también que hay en la cuestión de la bulimia una clasificación donde vamos a tener subtipos, donde tenemos el tipo purgativo, que es en el cual la persona actúa o va a tener la cuestión de poder producirse el vómito o poder tomar laxantes, diuréticos o provocarse o digamos, suministrarse la parte de los enemas. Y también vamos a tener algunas, porque es importante llamarlo, que no van a ser purgativas. Estas que no son purgativas lo vamos a encontrar en el cuadro actual de la bulimia en las personas que han utilizado otros mecanismos compensatorios de manera inapropiada, como lo es el ayuno, el ejercicio excesivo, pero no ha presentado ni vómitos, ni autoinducidos o en la cuestión de tomarse algún medicamento que se lo provoque, o el uso de laxantes o diuréticos o enemas. La que sigue, por favor. Vamos a tener también que el atracón ocurre en promedio al menos 2 veces a la semana por 3 semanas seguidas, a diferencia de la bulimia, que la vamos a tener todos los días a cualquier hora. La que sigue, por favor. También tenemos que la autoevaluación es indebidamente influenciada o influida por la forma corporal del peso. La persona se ve en el espejo y aunque esté delgada, va a empezar a decir, es que ya tengo un gordito acá, es que ya las piernas las tengo gordas, es que ya la cuestión de la cara, el cachete ya está demasiado gordo. Siempre se va a estar criticando y siempre se va a ver con sobrepeso, aunque no lo tenga. Y también vamos a ver el trastorno que no va a ocurrir exclusivamente durante el curso de una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. La que sigue, por favor. Hablando del trastorno alimenticio no especificado, tenemos los trastornos de la alimentación, que son aquellos que predominan en el paciente con sobrepeso u obesidad, aunque es importante tener en cuenta que también se puede presentar en sujetos de peso normal, no solo en aquellos que tienen sobrepeso u obesidad. Y estos van a corresponder a aquellos trastornos de alimentación que no cumplen el criterio diagnóstico para anorexia nerviosa ni para bulimia nerviosa. Y van a estar caracterizados por abarcar la mayoría de los pacientes que tienden estos trastornos alimenticios y van a ser muy amplios y variados, sobre todo en su presentación y en su clínica, donde nosotros vamos a tener sujetos que mastican y escupen grandes cantidades de comida sin deglutirla, hasta personas que cumplen varios criterios para bulimia nerviosa, pero no alcanzan la frecuencia semanal con la que se establecen los criterios clínicos para poder decir la cuestión de los atrancones o la duración en el tiempo que exige la definición. También va a ser personas que tienen la conducta compensatoria como vómito, uso de laxantes, enemas y diuréticos, sin tener los atrancones como objetivo, como por ejemplo el trastorno de una pequeña cantidad de comida similar a un par de galletas y esto ya les genera una ansiedad, o sea, ni siquiera comen tanto, pero con cualquier alimento que ingieran, así sea una pequeña cantidad, se van a provocar vómito, van a comer laxantes o van a hacer ejercicio exagerado. También se puso muy de moda el uso de los bloqueadores de carbohidratos. Y estos bloqueadores de carbohidratos lo que hacían es que la persona pedía comida como pizza, hamburguesas y todo este tipo de alimentos chatarra y lo que hacía es que les polvoreaba este polvito que es bloqueador de carbohidrato y ya sentía que con eso no iba a subir de peso. Pero ¿qué pasó a largo plazo? Empezamos a tener disbiosis intestinal y perforaciones intestinales. Entonces, cualquiera de estas conductas donde el paciente crea que puede no tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio de manera balanceada y adecuada para su cuerpo o que tenga alguna alteración de la percepción, va a entrar dentro de estos trastornos.
Y nos dice, el hecho de que sean presentaciones que se han llamado parciales o síndromes parciales, es decir, que presentan algunos, pero no todas las características que van a determinar el criterio diagnóstico. Esto no disminuye la trascendencia con el trastorno alimenticio, ya que también ponen en riesgo la vida del paciente y puede llegar el paciente incluso a caer a un hospital con una enfermedad crónica grave e incluso estados de desnutrición severa. La que sigue, por favor. Donde vamos a tener también que se puede entender un atracón como la ingesta de un gran volumen de comida en un determinado periodo de tiempo, acompañado de sensaciones de pérdida de control, y el atrancón, por lo tanto, tiene dos componentes que van a ser fundamentales: gran cantidad de ingesta de alimentos y la percepción de no poderse controlar o no poder decir basta, ya comí suficiente, estoy satisfecho. La que sigue, por favor. Tenemos que también los atrancones pueden presentarse en varios trastornos de la alimentación, como es la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, los trastornos atípicos y el trastorno o síndrome por atracones, que estos en los pacientes, sobre todo los obesos, se puede observar la existencia de atracones aislados, como también de atracones como parte de este síndrome, que tiene la parte de especificar un número de episodios por semana. La que sigue, por favor. Tenemos también que los criterios diagnósticos para atracones van a ser episodios recurrentes de atrancones, donde va a ser un atrancón de características como comer durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, lo que decíamos, intervalos de 2 horas, una cantidad de comida que es considerable o definitivamente más abundante de lo que cualquier persona comería en un periodo similar o en una circunstancia similar. Otra de sus características va a ser una sensación de pérdida de control sobre la ingesta durante los episodios. Quiere decir sentir que no se puede parar de comer o que no hay control sobre la cantidad que está consumiendo. La que sigue, por favor. Los episodios de atrancones se van a asociar a 3 o más de las siguientes características: comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente satisfecho, o sea, hasta tener hasta dolor, incluso de tipo abdominal, comer porciones muy grandes sin sentir sensación física de hambre o saciedad, porque hay personas que comen y comen y comen y comen y dicen, por más que como, no me lleno, no puedo tener esta satisfacción. También comer de manera solitaria por sentir vergüenza, sobre todo de la cantidad que consumen, y la sensación de disgusto consigo mismo o consigo misma, y la sensación de culpa después de haber comido el alimento que han comido. La que sigue. Marcada incomodidad por los atrancones. El atrancón ocurre en un periodo al menos de 2 días a la semana por 6 meses, y el atrancón no se asocia en forma regular a conductas de tipo compensatoria, por ejemplo, purgas, ayuno, ejercicio excesivo, y tampoco va a ocurrir exclusivamente durante el curso de una anorexia nerviosa. Tenemos también que la validación, sobre todo del atrancón, por la cuestión de los trastornos alimenticios, va a basar su relación en la influencia sobre una normal función laboral y social. O sea, ya le va a empezar a costar o va a empezar a interferir en sus actividades diarias. Excesiva preocupación sobre la imagen corporal y el peso, asociación a psicopatologías o trastornos psicológicos o psiquiátricos, significativo empleo de tiempo de la vida adulta haciendo dietas, ¿sí? Son esas personas que viven de por vida en dieta, pero rompen la dieta y les entra la culpa y comen más y al rato vuelven a estar en dieta y así sucesivamente. Nunca pueden tener un objetivo, llegar a él y de ahí formar un estilo de vida, no vivir sobre la dieta. También una historia de depresión, abuso de alcohol, de drogas, tratamientos por aspectos emocionales o cuestiones de estética para cirugías o algún cambio o medicamento para la pérdida de peso. La que sigue, por favor.
Tenemos también el trastorno del comedor nocturno, que fue descrito por Albert J. o Jr., que fue en 1955. Entonces, si ustedes ven la fecha, no es un trastorno reciente, no es un trastorno que nos dé ahora por los niveles de estrés que manejamos, sino que desde 1955 fue descrito y es una cuestión donde se presenta un patrón de ingesta, sobre todo de promedio vespertino nocturno, que altera el ciclo normal del sueño. Su cuadro va a ser caracterizado por la cuestión de un paciente que ingiere una importante cantidad de calorías, sobre todo del día después de la última comida, como la parte del despertarse durante la noche, el insomnio y la anorexia de tipo matinal. O sea, quiere decir que la persona, como comió demasiado, de repente en la mañana ya no quiere comer porque le entra la culpa y le entra esta ansiedad porque comió demasiado. Nos dice, no hay episodios de atrancones, solo comió por la noche y quizás a altas horas de la noche. Al despertarse, se ingieren alimentos de moderado contenido calórico, o sea, menores a 270 calorías, de composición alta en carbohidratos o carbohidratos más proteínas. Y esto sin la pérdida del control. La persona puede decir, bueno, voy a compensar que en la noche, muy noche, comí el pastelito. Ahora me voy a hacer quizás un huevito con espinaca, con brócoli, con calabaza, con papa, con chayote, o sea, le mete mucho carbohidrato, aunque pudiéramos pensar que es sano, pero lo sobrecarga de carbohidratos. Y nos dice, estos episodios representan un retraso del ritmo habitual, sobre todo de la ingesta de un rango de 2 a 6 horas. El que esto va a verse interrumpido en el ritmo del sueño y esto va a ser de tipo conservador, donde va a haber un importante estado de, digamos, recuperación o de la alteración de lo que es el ciclo circadiano. La que sigue, por favor. Los criterios usados actualmente para identificar a un comedor nocturno van a ser los siguientes. Un consumo de hasta un 50% de las calorías totales que le corresponden en el día en forma posterior a la última comida, o sea, hace de manera nocturna. Anorexia o falta de apetito durante la mañana, despertarse durante la noche por la parte de insomnio o la ingesta nocturna de una duración de al menos 3 meses consecutivos, donde el paciente va a empezar a presentar estos trastornos. También vamos a tener una cuestión donde no cumplir con criterios de bulimia, sobre todo bulimia nerviosa o síndrome del comedor por atracones. La que sigue, por favor. Ya como parte de los protocolos que tenemos caracterizados en la comunidad, vamos a utilizar el jengibre, el Dreaming Deep y el omega 5. Jengibre, 10 gotas cada 8 horas, o como siempre se los he recomendado para la cuestión de la pérdida del peso, 20 gotitas en medio litro de agua más el citrus. En el adolescente vamos a tener 5 gotitas cada 12 horas, en el niño 2 gotitas cada 8 horas. El Dreaming Deep, sobre todo en las anorexias nerviosas y en las bulimia nerviosa, 5 gotitas cada 8 horas, igual en el adolescente, y en los pediátricos, 2 gotitas cada 12 horas. Y hablando del omega 5, para poder restablecer las comunicaciones nerviosas, sobre todo de tipo intestinal y cerebrales, vamos a tener 5 gotitas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotitas cada 12 horas, y en los infantes 3 gotitas cada 12 horas. De mi parte, por la cuestión académica, sería todo. No sé si por ahí, Dani, ya tengas algunas preguntas. Vamos a invitarlos a que nos escriban, ya sea aquí por el chat o los que se encuentran en Facebook, y les vamos dando lectura para iniciar. Y mientras nos escriben, pues comentar también ahí que es mucho relacionado a hábitos, ¿no? No podemos solo cargarlo a los suplementos, porque yo creo que hasta cultural pudiéramos decir, por ejemplo, yo creo que como latinos estamos muy cargados a cenar, por ejemplo, muy noche. Y de pronto llega, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen esa práctica, pero uno se da cuenta de que nuestros propios hábitos juegan un poquito en contra de.
en tu experiencia, el recorrer un poco, por ejemplo, que las comidas queden dentro de los ciclos de luz todavía, ayuda muchísimo a una persona, digamos, que el mismo contenido calórico que tiene durante el día, que trate de empujar sus horarios durante la luz de día, puede tener un cambio en su peso, por ejemplo. Impresionantemente, Dani, acuérdate que cuando por ahí hablamos un poquito de los ciclos circadianos, en la charla del Dream and Deep y el sueño, les explicaba precisamente esa parte de que los órganos se regeneran durante la noche. La mayoría de nuestros órganos se van a ir regenerando durante la noche y cuando tú ingieres, como ya lo dijiste, somos muy dados a estar empezando a cenar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. De repente, si andamos de fiesta a la 1, 2, 3 de la mañana, estar cenando y eso ya no le permite al cuerpo poderse reparar. Que de hecho en los trastornos que hablamos ahorita, Dani, como tú mencionaste, que sí, quizás los americanos tienen la cultura de cenar como a las 7, pero si te fijas, ellos entran como la parte del trastorno del comedor compulsivo nocturno, porque en la mañana por lo general es que un café con un pan y luego se echan un lunch como a las 12 del mediodía y es medio ligerito, pero ya a las 5 o 6 de la tarde que la mayoría terminó su jornada, ahí sí es donde le meten la mayor cantidad de carbohidratos. Entonces también el hecho de voltear los ciclos en cuestión de consumo también nos va a alterar. Ok. Yo el hábito que me he encontrado en mí mismo es, por ejemplo, durante las mañanas, de que a veces era que sientes un bajón en la energía y de pronto lo intentas compensar o con un cafecito, pero a veces ese café ya va acompañado de algo más, o si es durante más al mediodía, que algún refresco, ¿no? Porque sientes que no tienes energía. ¿Hay alguno de los suplementos que nos pueda recomendar para esos casos de si como y soy consciente que estoy comiendo porque siento que tengo ese bajón energético y voy por azúcares o dulces o algo así? Que nos pueda dar como esa subida sana, digamos, para mantenernos energéticamente durante el día. Sí, puede ser 5 gotitas de cúrcuma con 7 gotitas de chía. Eso te va a ayudar bastante. Okay. Y pueden ser diluidas así ponerle esa dosis durante la toma de agua durante todo el día. O ahí puedo aumentar un poquito la dosis. Puede ser te toma durante el día, pero también, por ejemplo, en vez de echarte tu cafecito, te puedes preparar un té ligerito con esas dos presentaciones de nutrientes como la cúrcuma y la chía. Correcto. Nos preguntan vía Facebook si se hace ejercicio de 9 a 11, ya que se llega de cenar. Preguntar si antes de hacer ejercicio se debe, bueno, nos pregunta, ella hace ejercicio de 9 a 11 y si debe hacer ejercicio antes, bueno, cenar antes o después de hacer su rutina de ejercicio, considerando que lo hace Acuérdate, de noche. acuérdate que si tú comes antes de hacer ejercicio, vas a empezar a entrar en las rutas metabólicas con la actividad física. Lo que van a hacer es que tu intestino se paralice porque vas a necesitar el oxígeno para los músculos, para moverlos. Entonces, si tú consumes alimentos antes del ejercicio, lo único que va a pasar es que tu intestino al paralizarse se van a fermentar los alimentos y con el paso del tiempo vas a empezar a tener trastornos digestivos. Entonces, yo por lo general recomiendo que sea después, ya sea que desayunes, que comes o que cenes después del ejercicio para que no te llegue a afectar a nivel gastrointestinal. Que tenga esa ventana después de inmediato al ejercicio donde ya tenga las proteínas para recuperar, ¿no? Así La es, carga. que probablemente hay pacientes que utilizan el preentreno, que ese sí es la proteína que consumes en polvo, esa sí te la puedes tomar antes. ¿Por qué? Porque esa al final del día, como es líquida, no va a entrar en la cuestión metabólica, sino que no va a permitir que se consuman tu músculo, pero comida como tal, no te la recomiendo. Correcto. Nos preguntan, para un niño de 2 años de edad, con salpullido intenso, con ronchas, se le están dando baños de agua con agua hidrogenada. ¿Se le puede sugerir cúrcuma líquida en 1 litro de agua hervida?
Y si de ser así, ¿cuántos chuponcitos se le darían? Sí se puede, aunque sería importante identificar la causa de su padecimiento, pero le puedes poner un goterito completo de cúrcuma al litro de agua y de ahí le vas a dar 5 mililitros cada 2 horas para ver si eso nos logra desinflamar, aunque sí es importante identificar la causa de su rash o de sus ampollitas que le sale. Correcto. Bueno, vamos a esperar si nos hacen llegar alguna pregunta más. El otro día teníamos la duda, estamos hablando precisamente yo de hacer cambios así ligeros en nuestro día a día. ¿Y qué tanto nos impacta, por ejemplo, ya no tanto quizás para bajar de peso, pero más por el lado de colesterol, el, el no usar los aceites vegetales? Pues yo sé que forman muy parte de la parte de la cocina. Bueno, el de maíz derivado y cambiarlo por aceite de oliva o algo así para nuestras, considerando que pues cocinamos y lo usamos diario, o si es sugerido hacer un cambio a una grasa animal, digamos. Mira, hay muchos estudios que nos recomiendan el aceite de olivo, el aceite de aguacate, o hay algunos incluso que nos recomiendan el uso de la manteca, como lo decías, una parte de origen animal. Aquí lo más importante o el punto clave sería que nosotros cambiáramos la cuestión de querer freír siempre nuestros alimentos. Acuérdate que ahorita ya hay muchas cuestiones de utensilios de cocina que ya no necesitas utilizar el aceite, solo necesitas el calor, porque al final del día el aceite cuando tú lo metes a calor cambia su composición. Entonces, al final del día el que utilices por largo periodo se va a volver tóxico. La idea es más bien como tratar de cambiar la cuestión de las sartenes, las ollas y todo eso para que tengas el menor consumo de grasas, que realmente se recomienda que la grasa como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de uva, lo utilices más como aderezo de las ensaladas, más que meterlo o someterlo al calor. Correcto, sí, muy bien ese dato para considerar esos pequeños hábitos que pues nos impactan a diario porque vamos a la cocina y ahí nos topamos con ello. Nos, Así. nos preguntan, es un tema diferente, pero le leemos igual la lectura aquí. Dice que es para una señora mayor de 70 años que presenta cirrosis avanzada. ¿Qué le pudiéramos recomendar? Mira, ahí sí no me atrevería ahorita de manera simple a darte una recomendación, porque acuérdate que un paciente con cirrosis tiene más complicaciones. Llegan a tener ascitis, llegan a tener colangitis, llegan a tener ciertas cuestiones que son muy delicadas, que para nosotros como empresa y como comunidad sería más importante conocer todo el caso, porque acuérdate, aunque son complementos alimenticios y nutricionales, van a provocar una reacción metabólica en tu cuerpo. Entonces, siempre en una patología de este tipo, para nosotros es más importante conocer todo el caso con el formato que ya tiene Dani por ahí, porque al final de cuentas estamos interesados y nos preocupa la salud de cada persona que consume nuestro producto. Entonces, no me atrevería a darte una recomendación así, solo con estas características que nos mandaste. Ok, no, entonces le hacemos llegar el formato, en este caso a Carmen, para que nos pudiera complementar y ya entendiendo más el diagnóstico completo, pues ya podértelo hacer llegar y tener entonces una sugerencia para ello. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, no sé si tengan una duda más por aquí. Estoy checando también en Facebook y no nos han comentado más. De ser así, pues daríamos terminada la sesión. Agradecerte mucho, Susana, como siempre. Al contrario, Muchísimas gracias por tu disposición. A todos los que estuvieron presentes y nos hicieron llegar sus preguntas también. Esperamos verlos pronto en la siguiente sesión. La siguiente ya va a ser de preguntas y respuestas, me parece. Entonces, también para que durante la semana puedan hacernos llegar bueno, nos pregunta Karina si tendrán el formato para llenar. Sí lo tenemos, Karina, te lo pudiéramos enviar por WhatsApp, si te parece, si estás en el grupo ahí de los socios.
tenemos una liga en el Drive donde ya está en línea. Entonces ahí automático no necesitas descargarlo. Si tú lo quieres descargar, lo descargas y lo llenas en Word. Ya vienen ahí los formatos, los espacios para llenarlo. Y una vez que lo tengas, nos lo envías directamente a cualquiera de nosotros por el WhatsApp o a la línea de soporte y nosotros ya lo vamos a remitir con Susana. Y a ese formato, pues le damos seguimiento y lo importante es que nos queda por escrito para cuando alguien llegue a consultar algo similar, ya tenemos la condición también del paciente, le vamos a quitar los datos, obviamente, para que se mantenga esa confidencialidad, pero pues podamos tenerlo como un archivo de consulta que en esas condiciones se sugirió esas dosificaciones de los productos. Entonces te lo hacemos llegar por... dice, esta línea está ahí. Bueno, es que no le entendí un poco ahí a su lectura, pero lo tenemos en línea, o sea, lo tenemos en el Drive. Te lo podemos pasar por WhatsApp, si te parece. Porque ahorita no lo tengo a la mano, no te lo podría enviar pues te lo podemos enviar por correo si te parece. Nos lo escribes por aquí y te lo enviamos. Nos puedes escribir el correo y yo me hago responsable para enviártelo y que lo puedas descargar y lo llenes. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Vamos a agradecerles, estamos en esta parte. Gracias a todos por sus preguntas. Nos vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a tener una charla de capacitación el martes, por si gustan estar ahí presentes, y el jueves respectivamente, pues ya tendremos nuevamente la charla de salud. Gracias, Susana, por tu tiempo. Aquí ya Karin nos hizo llegar el correo, muy bien. Ahí se va a quedar guardado y te lo vamos a enviar. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esperamos verlos pronto. Ahí vamos a estar compartiendo información y videos, material para que puedan hacer uso de ello en el WhatsApp. Los invitamos a que se agreguen ahí para estar compartiendo más información al respecto. Yo creo que es todo de nuestra parte. Susana, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo a todos, que pasen una excelente noche. Esperamos, con el favor de Dios, verlos próximamente en la siguiente sesión. Y de nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Claro que sí, vamos a dar por terminada la sesión. Que descansen. Hasta luego.